Bienvenidos a este tutorial en el que aprenderemos a crear un cuestionario en el aula virtual de la plataforma Moodle. Lo primero será ingresar al campus virtual y en la página principal buscamos nuestros cursos en la parte inferior o bien sea en la pantalla superior en el botón Mis cursos. Es importante para crear nuestros cuestionarios primero configurar el banco de preguntas. Así que debemos seguir los siguientes pasos. En el curso, sin necesidad de activar el modo edición, vamos a la parte superior de la pantalla y seleccionamos el botón Más. Aquí elegimos Banco de preguntas. Seleccionamos categorías y hacemos clic en Añadir categoría. En categoría Padre seleccionamos Superior para que la nueva categoría no dependa de ninguna otra. Nombramos esta categoría como por ejemplo Primer cuestionario. Dejamos información sobre la categoría en blanco y hacemos clic en Añadir categoría. Ahora haremos los pasos pertinentes para la creación de preguntas. Ya una vez adentro del banco de preguntas, seleccionamos la categoría recién creada, hacemos clic en Crear una nueva pregunta y elegimos opción múltiple. Nombramos la pregunta como Pregunta 1 y escribimos su enunciado, como por ejemplo, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Seguido de esto, añadimos las respectivas opciones. Para la opción A, escribimos 196. Para la opción B, 206. Para la opción C, 216. Para la opción D, 226. Una vez terminado esto, establecemos las opciones de respuesta, marcamos la correcta con un 100% y las demás las dejamos en 0%. Guardamos los cambios y seguimos editando. Para poder previsualizar la pregunta recién creada, podemos ubicar dicha pregunta y en la parte derecha vemos un 0 que dándole clic podemos previsualizar cómo nos quedó configurada nuestra pregunta. Muy bien, ahora veremos cómo configurar la pregunta de verdadero y falso. Seleccionamos nuevamente en Crear una nueva pregunta y elegimos la opción de verdadero y falso. Nombramos la pregunta como Pregunta 2 y escribimos su enunciado. ¿Qué será? ¿La caja negra de un avión es negra? Marcamos la opción que en este caso sería la correcta, el valor falso. Guardamos cambios y podemos previsualizar nuestra pregunta. Ahora veremos la opción de emparejamiento. Seleccionamos en Crear nueva pregunta y elegimos la opción Emparejamiento. Nombramos la pregunta como por ejemplo Pregunta 3 y su enunciado será: empareja los eventos históricos con sus respectivas fechas. Una vez configurado esto, agregamos la pregunta 1 como Revolución Francesa y su respectiva respuesta, que sería 1789. Seguimos con las siguientes opciones como Independencia de Estados Unidos, marcamos su respectiva respuesta. La siguiente opción, la caída del muro de Berlín, y en su respuesta 1989. En la siguiente, primer aterrizaje en la Luna, con su respuesta 1969. Y para disuadir a los estudiantes añadimos una respuesta suelta. Simplemente agregamos la respuesta en la siguiente opción, 1945. Guardamos cambios y podemos visualizar cómo
queda nuestra pregunta. Ahora añadiremos respuesta corta. Seleccionamos en crear una nueva pregunta y elegimos respuesta corta. Nombramos la pregunta como pregunta 4 y escribimos el enunciado. ¿En qué continente se encuentra Colombia? Aquí establecemos las posibles respuestas correctas, que serían América, América del Sur o Sudamérica. Con esto guardamos cambios y visualizamos nuestra pregunta. En la opción de arrastrar y soltar sobre el texto, el estudiante tendrá un texto y deberá arrastrar los elementos que demos a su disposición para autocompletar este texto. Entonces lo primero será añadir o crear una nueva pregunta. Elegimos la opción de arrastrar y soltar sobre texto. Nombramos la pregunta como pregunta 5 y escribimos un texto. Para las palabras que queremos que sean arrastradas y soltadas, en el campo correspondiente se deben reemplazar estas palabras por la enumeración que aparece en las opciones. Por tal motivo, en el párrafo que agreguemos en ese campo, se deben reemplazar por la numeración y en los campos de respuesta se colocan las debidas palabras. Las agregamos entre corchetes tal cual como se muestra en el texto. Introducimos las palabras correctas en el orden correspondiente y guardamos cambios. Seguido de esto podremos visualizar cómo nos quedaría este tipo de pregunta. Una vez tengamos nuestro cuestionario configurado, vamos a la creación como tal de dicho cuestionario. Lo anterior es el banco de preguntas, ahora vamos a añadir nuestras preguntas a nuestro cuestionario. Entonces volvemos a nuestra aula. Ahora sí vamos a activar el modo de edición. Seleccionamos la sección deseada o donde vamos a crear nuestro cuestionario y vamos a la parte inferior y buscamos en añadir una actividad o recurso. Aquí elegimos la opción de cuestionario. En la parte de la configuración vamos a colocarle un nombre y le agregamos primer cuestionario. Luego de esto configuramos la temporalización y el límite del tiempo. En calificación establecemos un intento permitido y el esquema de preguntas. ¿Sí? Esa sería la opción en la que el estudiante visualizaría o qué cantidad de preguntas visualizaría por página. Si queremos dejar que visualice 3 preguntas por página o solo una pregunta o la cantidad que queramos mostrar. Configuramos el comportamiento de las preguntas y la retroalimentación. En las opciones de revisión recomendamos inactivar las opciones inmediatamente y más tarde, pero sí podemos dejar la opción de visualizar después de cerrar el cuestionario. Aquí el docente decide que puede revisar el estudiante, ya sea el intento, si fue correcta su elección, los puntos, la retroalimentación y respuestas correctas. En apariencia y Save Exam Browser dejamos por defecto, no es necesario configurar. Otra configuración sería las restricciones extras sobre los intentos. En este podría el docente agregar una contraseña para limitar el ingreso al cuestionario. En retroalimentación global, solo si el docente considera necesario según la calificación obtenida por el estudiante. Y las demás opciones, como ya hemos visto en anteriores tutoriales, las podemos dejar por defecto según se requieran. Guardamos cambios y visualizamos nuestro recurso recién creado. Para añadir preguntas al cuestionario debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, en el cuestionario recién agregado o recién creado seleccionamos
Preguntas en la barra superior. Luego le damos en el botón de agregar. Aquí veremos diferentes opciones en las cuales podremos agregar una nueva pregunta, podremos agregar preguntas del banco o pregunta aleatoria. Para nuestro caso vamos a seleccionar del banco de preguntas. Seleccionamos la categoría que creamos anteriormente y marcamos todas las preguntas creadas o las que necesitemos compartir en nuestro cuestionario. Una vez hecho esto, añadimos las preguntas seleccionadas al cuestionario. Configuramos la calificación máxima y guardamos los cambios. Para este caso sería 5 y le damos en la opción de guardar. Una vez realizado estas configuraciones, podemos previsualizar el cuestionario para verificar el correcto funcionamiento y la disposición de las preguntas. Realizamos un intento de prueba para asegurarnos de que las respuestas se registran correctamente y que las configuraciones de tiempo y calificación son adecuadas. Con esto hemos aprendido a utilizar los tipos de preguntas más comunes en los cuestionarios y a añadirlas a sus respectivas actividades, permitiéndonos crear evaluaciones calificables en sus aulas virtuales. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.